Yo hoy desperté con una sensación de profunda gratitud por tener este espacio, por estar con todos ustedes, por compartir y de alguna forma que podamos crecer juntos, poder aportar. Yo creo que esa es de las mayores satisfacciones, sentir que estás aportando y que estás haciendo algo, ¿no? Bueno, ya tenemos a nuestro invitado en línea y yo todavía no le voy a dar la palabra. Para los que no lo conocen, yo lo voy a presentar y para los que lo conocen, pues lo conocen un poquito más. ¿Cómo estás, Mario Sofía? Rabal, hola Mario. Muy bien. Mario es director y fundador de la Escuela de Psicología y Kabbalah, escritor, investigador, profesor de Kabbalah, ha dedicado toda su vida a la investigación y a hacer aportes a este mundo. Muchísimas gracias, Mario. 6 doctorados, un hombre súper preparado y yo siento que el resumen de todo esto es que has dedicado tu vida a eso, Mario, a entregarlo todo, a aportar todo y a conocer para que nos, para digerir y que nosotros podamos conocer de una forma más sencilla. Muchísimas gracias, Mario, por este espacio, por haber aceptado esta invitación. Es un lujo tenerte acá y sé que durante esta de 70 minutos aproximadamente que estemos conversando, vamos a poder recibir muchísima información y herramientas para nuestra vida. Bienvenido a Todos Perfecto, aunque no lo parezca. Gracias, gracias. Gracias a ti, Sofía, por la invitación y gracias a todos los que están aquí presenciando esta entrevista. La verdad, un placer, un honor grande y bueno, lo que intentamos siempre es intentar avanzar, ¿no? Toda la vida son intentos para ir avanzando en el camino de la conciencia, en el crecimiento. Esto no es fácil, tampoco le vamos a decir a la gente que es todo fácil, pero a pesar de esto, estamos en el camino, ¿no? Estamos intentando todos los días crecer un poco más. Justamente. Mario, todo es perfecto aunque no lo parezca. ¿Tú sientes que en tu vida ha sido así? Bueno, sí, en realidad todo tiene que ser como es, ¿no? Es decir, la perfección nosotros en esta realidad no la tenemos, somos seres imperfectos y nada es perfecto. Y siempre aparecen las preguntas de cómo puede ser que un Dios supuestamente perfecto hizo un universo imperfecto, ¿no? Y justamente esa es la idea es que si todo sería perfecto en el sentido de que no tenemos que aportar nada, en realidad sería una perfección muy aburrida. Fíjate, ¿no? Siempre se analiza el texto del Génesis de manera muy extraña, donde se decía que Adán y Eva estaban perfectos ahí, no tenían nada que hacer, no tenían que trabajar, no tenían que estudiar, no tenían que hacer nada, y en realidad pasa algo muy extraño, ¿no? Porque cuando parece que está todo perfecto, hay un aburrimiento, cuando está todo perfecto, no está todo perfecto. Es decir, cuando hay una paz que no pasa nada, de que hay hastío, aburrimiento, cuando la persona no tiene estímulo para crecer, en realidad está todo perfecto cuando se presentan obstáculos, cuando en la vida uno tiene que crecer, cuando tiene desafíos, cuando hay un deseo, que esta es la base del análisis que hacemos desde la Kabbalah. Entonces yo te diría que estamos en el buen camino. Decir que algo está perfecto es como que está terminado. Nada está terminado. Nosotros tenemos que seguirlo terminando. Está perfecto en el momento en que está como tiene que ser lo que tiene que ser, tiene que haber una aceptación de cómo son las cosas, pero al mismo tiempo aceptación no implica resignación. Es decir, nosotros aceptamos todo, pero no nos resignamos a nada. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo que avanzar, en la vida tengo que avanzar, la cuestión es hacia dónde, por qué y cómo. Estas son todas las cuestiones que se pueden analizar desde el punto de vista de la Kabbalah, pero el punto central es que yo me levanto a la mañana, todos nos levantamos a la mañana con un deseo. Si eso no sucede, si no nos levantamos a la mañana con un deseo, entonces no estamos cumpliendo nuestra función. Nuestra función es levantarnos por la mañana y ser sujetos deseantes. Deseamos algo, deseamos construir algo. Eso es básicamente lo que nosotros llamamos la civilización, la cultura, ¿no? Cuando nosotros vamos a mirar qué hacían nuestros antepasados y decíamos, mira la piedra, esta piedra que pusieron aquí. ¿Qué quiere decir? Que alguien se levantó a la mañana y dijo, voy a mover la piedra. Y esto es un deseo. Es decir, los egipcios desearon algo, construir las pirámides, los sumerios desearon algo. Al final,
todas las civilizaciones tienen como en común, si se quiere, que han deseado algo, y por eso fueron una civilización. Siempre, ¿qué nos aporta la civilización china? ¿Qué nos aporta la civilización egipcia? Cuando nosotros hablamos de una civilización, es un grupo de gente que tuvo un deseo en un momento y que desarrolló una cultura para cumplir ese deseo. Los filósofos griegos, ¿no? Desearon pensar, en un momento desearon escribir lo que pensaban, reflexionaron sobre la realidad, se levantaban todas las mañanas con un deseo a cumplir. Los profetas de Israel en la Biblia querían un mundo mejor, luchaban contra la injusticia, deseaban establecer una sociedad más justa. Entonces, como puedes ver, el alma humana y el alma en todo el universo, todas las almas, no solamente la humana, pero bueno, vamos a hablar ahora de la humana, el alma es una energía que desea revelarse. Nosotros sabemos que lo que nosotros queremos es revelarnos. Yo podría estudiar todo el día, pero no escribir y no dar una entrevista, pero el objetivo es revelar lo que yo pude estudiar. Y el objetivo del panadero es revelar el pan para que yo y tú lo puedan comer. Y fíjate que si tú empiezas a analizar todo lo que nosotros hacemos, es para dar luz y revelar algo hacia afuera. Es decir, si tú analizas todas las profesiones, estamos dando algo, ¿no? Es decir, estamos dando alguna cosa, más allá de que se pague bien, se pague mal, no se pague, olvidémonos del sistema económico. El deseo del panadero es hacer pan. Luego ya veremos el precio, pero el precio no importa, porque ese es su deseo. El deseo de cada uno de nosotros es, entonces, ¿qué es el motor del universo? Dice el Zohar, la Kabbalah. El motor del universo es el deseo. Nos levantamos a la mañana con el deseo de realizar algo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuál es la desesperación de una persona? La desesperación de una persona es no saber por qué vino a este mundo. Esa es la máxima desesperación. Cuando alguien sabe por qué vino a este mundo, sea que venga a hacer pan, sea que venga a arreglar un diente, un odontólogo, sea lo que sea, se levanta con pasión, es útil, se siente feliz, porque es útil, se levanta con pasión, ¿no? Si uno no sabe por qué se levanta, no se quiere levantar, más allá de que a veces uno está cansado y no se quiere levantar, pero en general uno se levanta y dice, tengo el deseo de construir una casa, tengo el deseo de hacer pan, nosotros somos deseos permanentes. Ahora, cuando eso no sucede, cuando no sabemos cuál es nuestro deseo, estamos ante un problema. La insatisfacción. Y no nos sentimos llenos, me imagino, ¿no? O sea, porque si el sentido de las almas de estar en este mundo es aparecer en la materia, es revelar una información y luego volver a la matriz, cuando estamos revelando información y cuando estamos haciendo aportes, sentimos paz y nos sentimos bien. Ahora, lo contrario nos generaría insatisfacción, infelicidad. Claro, bueno, insatisfacción, yo diría más infelicidad que insatisfacción, porque al final el deseo siempre está insatisfecho, pero sí nos produce infelicidad, porque es como tener energía y no saber qué hacer. Es como tener un auto, tú te compraste el auto, ya tienes combustible en el motor, y ahora ¿dónde vas? No sabes dónde vas. Si no sabes dónde vas, puedes estar con el auto dando vueltas por la ciudad sin saber a dónde vas. En la vida, en muchísima cantidad de personas, que desgastan toda su energía años dando vueltas con el auto. Entonces llegan a los 50, a los 60, a los 70 y se preguntan, ¿qué hice de mi vida? ¿Dónde puse toda esta energía? Yo la quería poner ahí, era consciente de dónde yo la estoy poniendo, porque si uno es consciente de dónde está poniendo su energía, en realidad está todo bien. Si uno dice, yo quiero poner la energía en el fútbol, bien, va a la cancha, está contento, pero es consciente de que está poniendo ahí la energía. El problema es estar desgastando la energía durante la vida, y el problema, lamentablemente, es que uno desgasta esa energía y no sabe para qué la pone, por qué. Entonces hay gente, por ejemplo, muy cansada, encontrás gente muy cansada, y tú le preguntas, ¿de qué estás cansada? Y está cansada en realidad de no saber para dónde va. Está cansada de gastar energías en la vida sin tener un rumbo, sin tener un sentido para su vida. Y eso es el máximo cansancio que se produce. Hay un cansancio muy grande, muchísima gente, porque en realidad está perdiendo, digamos, un objetivo. Y a veces, lamentablemente, como hay mucha gente que no tiene sentido de su vida, entonces toma el sentido de destruir a los demás.
porque por lo menos destruir a los demás le da sentido, lo cual es terrible. Es decir, fíjate, el no encontrar el sentido de tu vida te puede llevar a dos problemas. O te desesperas contigo porque no encuentras el sentido, o tomas el sentido de tu vida, que es entrar en conflicto con los demás. El sentido es molestar a los demás, que es el sentido por el cual tanta gente puede estar también en el mal. ¿Por qué? Porque en realidad dice, bueno, si no le encuentro sentido a esta vida, por lo menos encuentro el sentido en la destrucción del otro. Esto es lamentable. Pero imagínate que hay gente que necesita buscar el sentido en el mal con tal de tener un sentido. Es decir, entiendan que es mucho mejor el sentido de hacer daño a los demás que directamente no tener ningún sentido. Con lo cual, la cuestión del sentido de la vida de una persona es clara, es importante, hay que trabajarlo, hay que estar ocupado en ella, no digo preocupado, hay que estar ocupado en este proyecto, porque al final es lo que nos va a poner felices en todo momento. Si yo me levanto a la mañana y sé por qué me levanto, la verdad que estoy feliz. Si yo me levanto a la mañana y no sé por qué me levanto, no me quiero levantar de la cama. Por lo tanto, ¿qué trabaja la Kabbalah? La Kabbalah trabaja en tratar de ayudar con los métodos a las almas para que cada una pueda encontrar el sentido. Ahora, Mario, yo me imagino, y tú me aclararás, que no siempre tuviste claro el sentido de tu vida, que quizás llegó un momento en el que ya lo tuviste claro y decidiste ir por eso. ¿Cómo fue ese proceso para ti de encontrar el sentido? ¿Y qué Mira, podemos yo, nosotros el sentido de mi vida, creo que ahora que lo pienso y hago un análisis de mi biografía, lo encontré rápidamente, pero no era socialmente aceptable. Es decir, a ver cómo yo voy a intentar explicártelo porque es una cuestión interesante. Mi madre estaba preocupada porque yo me la pasaba leyendo mucho de pequeño, a los 9, 10 años leía mucho y mi madre estaba como muy mal, no va a tener amigos, decía, no va a tener relaciones sociales, le voy a hacer de un club. Y me afilió, me hizo socio de un club que todavía existe en Buenos Aires, se llama el Club Hebraica, y el Club Hebraica había grupos los sábados por la tarde y entonces mi madre me llevaba para que sea social, ¿no? Entonces eso es lo que impone la sociedad. Lo que impone la sociedad, este sujeto Mario Sabán de pequeño, era que tenía que ser muy social. La cuestión es que yo en los grupos sociales me aburría horrores y me escapaba a la biblioteca, porque había una biblioteca en el club muy grande y me quedaba ahí leyendo, leyendo. Cuando volví a casa, te imaginas que mi madre me dice, ¿cómo fue todo? Todo muy bien, todo increíble. Los amigos increíbles, los amigos imaginarios. Así que imagínate, estoy diciendo públicamente que de pequeña he mentido a mi madre escapándome a la biblioteca. Y entonces pasó un año de todo esto, y una vez mi madre se encuentra con la madre de otro amigo. Y la madre de la amiga dice, ¿por qué hace tanto tiempo que Mario no va a los grupos? Y ahí me descubrieron. Y mi madre dice, ¿a dónde ibas? Y me escapaba a la biblioteca. Te estoy hablando cuando tenía 10, 11 años. Así que el niño era ya, yo en ese sentido sabía cuál era mi sentido de vida, porque a mí me gustó siempre mucho estudiar. Ahora, ¿cuál fue el problema cuando llegué a los 18 años? Tienes que elegir una licenciatura. ¿Qué vas a seguir? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿No? ¿De qué vas a trabajar? Entonces, recuerdo de qué voy a trabajar. Y entonces yo pensaba y decía, me gusta la historia, me gusta el derecho, me gusta la filosofía, me gusta la química, me gusta todo. estudio todo? No, me gusta todo, pero no quiero trabajar de nada. Entonces, mi familia otra vez mal con este sujeto, ¿no? Pero, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Cómo? No se puede estudiar toda la vida, en algún momento tienes que ponerte a trabajar. Entonces recuerdo que dije, bueno, yo qué sé, voy a elegir alguna carrera. Mi madre soñaba que quería que sea abogado. Yo no soñaba nada porque a mí me gustaba estudiar nada más y dije, bueno, si me gusta me pongo a estudiar. Y estudiaba de todo, derecho, filosofía, mientras hacía la carrera. De hecho, mis primeros 2 años son, a ver, no sé, ya me da vergüenza contar esto, pero mis primeros años yo me apunté en la carrera de la licenciatura en Derecho, en la licenciatura en Periodismo y en la licenciatura de Administración de Empresas. Entonces iba a la mañana a Periodismo
a la tarde a Derecho y a la noche a Administración de Empresas. Pero no tenía tiempo para estudiar, porque me la pasaba yendo y viniendo por las universidades. Así que otro problema más. Con lo cual, yo me licencié de martillero público, corredor inmobiliario, técnico en administración de empresas. Iba estudiando todo lo que se me presentaba, pero hice el año de escribano, de notario. Bueno, la cuestión es que yo iba estudiando, pero no sabía de qué iba a trabajar. Seguía con el problema de qué iba a trabajar. Entonces, a mediados del 86, de 1986, y ya tenía 3 años en la licenciatura en Derecho, comienzo mi investigación en Historia, también estudiando, y comienzo a impartir conferencias de Historia. Y comenzó a ser mi trabajo, es decir, que naturalmente, es decir, que yo te diría, mira qué curioso lo mío, ¿no? Yo sabía cuál era el sentido de mi vida, pero la sociedad no me presionaba para que defina qué trabajo iba a tener que tener, porque tenía que estar como encasillado en algún tipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo te iban a llamar? ¿Cuál era la etiqueta? Tenía que tener un rótulo dentro del trabajo, tenía que ser alguien o algo, ¿no? Dentro de la sociedad. Y yo solamente en un punto decía, bueno, te tienes que ir a otro país porque aquí de investigador no puedes vivir, pero por otro lado era un investigador muy extraño porque me gustaba investigar todo. Por ese motivo, cuando yo llegué a la Kabbalah, hace más de 20 años, encuentro algo que yo era lo que soñaba. Es una sabiduría que abarca todas las disciplinas. Dije, wow, los cabalistas era gente como yo, desesperada, solamente que tuvieron una buena ventaja, que antiguamente la sabiduría era una sabiduría global, y en cambio después del siglo XVIII nosotros realizamos, a partir del liberalismo inglés, lo que se llama la especialización del trabajo. Es decir, la pregunta que me hacían mis padres era, ¿vas a ser odontólogo, vas a ser escribano, vas a ser abogado? Yo no quería ser ni odontólogo, ni escribano, ni abogado, yo quería seguir estudiando. Entonces, claro, podríamos llamar los sabios de la antigüedad lo tenían fácil porque estudiaban todo lo que había en ese momento. Y después de la especialización del trabajo en el siglo XVIII, esto se nos complicó. Aquellas personas que queremos el camino del estudio y el camino del crecimiento, claro, ¿de qué trabajábamos? Éramos en el rótulo social una especie de inútiles sociales, si se quiere. Pero bueno, más allá de esto, el camino de mi vida, el camino de mi alma, siempre en este sentido lo tuve claro. Lo que pasa que en la Cábala se me transformó el estudio en experiencia. Es decir, hubo un escalón, me imagino que por la madurez, donde pasé de la experiencia y el estudio al mismo tiempo. Es decir, no fue un estudio teórico. Porque cuando uno es joven, en general, se llena de teorías, ¿no? Pero lo que me sucedió a mí es que pude comenzar a acercarme cada vez a la experiencia humana, a mi propia experiencia personal. Con lo cual, en un momento te diría que el libro y la vida se fundieron en una sola estructura. Es como que no estaba el libro por un lado y la vida por otro, sino que el libro y la vida fueron haciendo una convergencia entre ambos en un punto, ¿no? Donde, por eso, a mí, fíjate que durante los últimos 20 años, además de Kabbalah, estudié mucho los orígenes judíos del cristianismo, y lo que más me impresionó cuando yo estudié la teología de Jesús y sus enseñanzas, fueron que no construía una teología, tenía una definición de la vida misma, se acercaba mucho a la experiencia. Y eso fue lo que más me impresionó. A mí lo que me pasó con Jesús es algo muy interesante, porque a mí Jesús me hizo más plenamente judío. Es decir, más, si yo lo era, si yo ya estaba identificado con mi identidad judía, lo que sucedió que encontré en este rabino tan potente una llegada al núcleo de la Torá de una manera increíble. En consecuencia, me pasó que entendí mejor la Kabbalah a través de esa experiencia de entenderlo este rabino de hace 2000 años. Pero bueno, la verdad que cuando hablamos del sentido no estamos hablando de que una persona se tiene que agarrar de la cabeza así y decir cuál es el sentido de mi vida, no estamos hablando de eso. Tenemos que ir en la acción meditando lo que nos pasa. Es decir, en realidad el famoso se hace camino al andar es real.
en el sentido de que yo no encontré el sentido por una iluminación teórica un día, sino que me fui probando en la experiencia, como ya te dije, ¿no? Intenté ser, estudié periodismo, estudié administración, era como que yo me buscaba a ver dónde estaba, dónde me iba a encontrar finalmente. Y creo que lo que sucedió, creo no, estoy completamente seguro que lo que sucedió cuando yo encontré la Kabbalah es aquí estoy, aquí me encuentro, aquí entiendo. Pero claro, te vuelvo a reiterar, no son los compartimentos estancos de las disciplinas del siglo XVIII, ¿no? Yo me siento bien en una sabiduría holística, global. Ahora, esto que me comentas de esta experiencia en el que llegó un punto en tu vida en que se fusionaron los libros y la teoría con la vida, con tu propia vida, ¿pudieras compartirnos, no sé, dos episodios o dos cosas que recuerdes de esos momentos en los que se fusionaban estas dos cosas en tu vida? Sí, sí. Donde más se fusionó siempre es en la reflexión sobre el mal. Cuando en la vida de una persona uno tiene ciertos golpes, la traición de un amigo, una separación de pareja, etcétera, cuando uno se encuentra en esos momentos, reflexiona profundamente sobre la vida, ¿ok? Cuando tiene la muerte de algún familiar cercano, el duelo. En general, momentos dolorosos que aceleran la reflexión de la realidad. A veces tenemos un problema y es que en los momentos en que estamos bien, parece que no logramos reflexionar tan bien como cuando estamos mal. Parece que las mejores reflexiones a veces aparecen cuando uno está mal. Y cuando uno está bien, como está bien, ¿para qué va a reflexionar? Si ya está bien. Yo muchas veces dije, aquí hay una trampa que tengo que tratar de no entrar en esta trampa. Y es cómo lograr reflexionar profundamente sobre la realidad cuando uno está bien. Y fíjate que para mí es un desafío mucho más grande, porque en el mal hay una reflexión, diría, a la desesperada, una iluminación que te hace reflexionar. Es una reflexión de vida, a veces es un cambio de vida. Cuando uno está bien, no cambia las condiciones de vida, porque como todo está bien, no cambia nada, y esa es como la trampa del bien, digamos. La trampa del bien, o lo que yo llamaría lo malo del bien, es que el bien te acomoda en una zona de seguridad donde ya te vas durmiendo, te vas aburriendo, vas perdiendo fuerzas. El mal te despierta. Fíjate que mal en hebreo es ra, reish ain, y si das vuelta a las dos letras es quiere decir estar despierto. Es decir, el mal te despierta, el bien te duerme. A nadie le deseo el mal para que lo despierten, por supuesto. Pero lo que digo es, la gran pregunta, ¿no?, que yo siempre he tenido y que la Kabbalah en cierto modo me ha respondido, es cómo me despierto cuando estoy bien. Es decir, cómo trabajo fuerte cuando yo sé que mañana voy a tener un plato de comida. Porque si sé que mañana no tengo un plato de comida, queda claro que hoy tengo que trabajar fuerte. Porque necesito el plato de comida mañana. Pero la pregunta es, si yo entré en una zona de seguridad, por ese motivo, por ejemplo, yo para avanzar, por ejemplo, borro todo mi currículum anterior, porque eso a mí me pesa en forma negativa. Es decir, yo cuando estoy escribiendo un libro o cuando empiezo un nuevo proyecto de tesis doctoral, no pienso en nada de lo anterior, me lo borro, como que no existe, como que estoy empezando de cero. Porque si no, una persona podría regodearse y decir, bueno, yo ya alcancé esto. No, no, yo no alcancé nada. Yo tengo que volver a alcanzar algo. Porque la vida es un proyecto permanente, no tiene fin, no tiene término. Y ahí entraríamos en un nivel muy alto en el árbol de la vida, que es la clipa de Keter, que es creer que uno ha llegado. Uno nunca ha llegado a nada. Uno nunca ha llegado a nada. Uno tiene que seguir creciendo. Para eso vino a este mundo. Entonces, uno tiene que recomenzar siempre nuevamente. Es verdad que mucha gente dice, bueno, qué cansancio esto de recomenzar nuevamente, ¿no? Hay gente que tiene 70 años, ¿por qué recomenzar nuevamente? Porque esa es la estructura de la vida. La estructura de la vida es que todos los días nos dan una oportunidad de volver a comenzar absolutamente todo. Qué maravilla. Mario, este live obviamente no es dedicado específicamente a hablar de la educación, pero sí quiero que toquemos el tema, y es un tema súper amplio. Eh, Duramos a veces, pasamos 25 años como mínimo en
sistema educativo, desde el jardín, del bachillerato, la universidad, como mínimo unos 25 años en donde, bueno, aprendemos matemáticas, aprendemos a hacer cosas, a construir, pero no aprendemos a vivir. Así ¿Qué es. tanta raíz, qué tanta raíz espiritual hay en los sistemas educativos actuales y hacia dónde deberíamos ir? El problema del sistema educativo es que se le está endilgando una responsabilidad que no tiene. Hay una responsabilidad familiar en la educación real del sujeto que la familia no puede enviárselo al sistema educativo. El sistema educativo yo creo que hace lo que puede con los recursos que tiene, pero la familia es el núcleo central de donde la persona se va a desarrollar. No es tanto el sistema educativo, yo creo que la cuestión es la familia. Y habría que tratar de dilucidar la gran pregunta, ¿quién nos enseñó a ser padres, por ejemplo, ¿no? Yo he estudiado mucha geometría o mucha matemática, pero nadie me dijo cómo ser padre, nadie nunca recibió un consejo. El día que mi hijo nació, un poco no sabía qué hacer con él. Sí sabía qué hacer con él a nivel biológico, de mantenerlo, de cuidarlo, pero las relaciones. Entonces, nosotros somos, podríamos llamar, unos ignorantes emocionales o unos ignorantes familiares. Nadie aprendió a ser hijo, nadie aprendió a ser padre, nadie aprendió a ser tío. Son roles que no los hemos aprendido. Yo creo que tanto la familia como el sistema educativo tendrían que ayudarnos a desarrollar esos roles, ayudarnos a desarrollarnos como padres, como madres, qué es lo que tenemos que hacer, porque yo me doy cuenta en mí mismo, ¿no? Es decir, a mí nadie me ayudó a ser padre, ni a ninguno de los padres nos ayudaron a ser padres. Es decir, hemos nada más copiado los patrones de nuestros propios padres, lo cual tampoco es garantía de nada, porque hay patrones que son tenebrosos. Con lo cual, hay que hacer una revisión de los roles familiares, un ejercicio de los roles familiares, que al final de eso se trata vivir, ¿no? Es decir, yo hubiera querido realmente que alguien me dé algunos tips para ser padre antes del nacimiento de mi hijo. Y eso que tuve a mi hijo ya bastante grande, no tan joven. No me quiero imaginar gente que a los 20, 25 tienen hijos, porque es como que tienen hermanos en realidad más que hijos. Con lo cual, yo creo que hay que hacer una gran reflexión del aprendizaje de los roles, ¿no? Es decir, de cómo, de los roles también de la pareja, pero sobre todo en la relación de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Y lo digo claramente porque si bien en una época existía la dictadura de los padres, hoy existe también la dictadura de los hijos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Somos una generación que ha quedado en medio del sándwich. Es decir, queríamos hijos libres, pero no podemos perder tampoco la autoridad. Entonces yo creo que hay que, como dice el árbol de la vida, regular la autoridad y la libertad. Es muy, muy difícil porque cada edad hay mucho más autoridad que libertad, ¿no? A los 3 años no le puedes dar la libertad que le tienes que dar a los 13. Eso queda claro. Pero la cuestión es cómo uno ir entrenándose para poder ver hasta qué punto uno está utilizando mal su autoridad o está utilizando mal la libertad, ¿no? Esto yo creo que es el juego entre autoridad y libertad. A veces es difícil porque, vuelvo a reiterar, no nos lo enseña nadie, lo aprendemos en la experiencia y a veces en la experiencia, por ese motivo, muchas veces uno dice, bueno, los padres hicieron siempre lo que pudieron, pero no lo que sabían, no lo que sabían, porque sabían poco de ser padres. Entonces yo creo que tiene que haber más conciencia de los roles familiares, más aprendizaje de nuestros roles familiares para poder tener mejores familias y para tener una muy buena formación. Luego, ya el sistema educativo se ocupará de domesticarnos, pero el nivel de libertad lo tenemos que tener en la familia. Digo de domesticarnos porque lo que hay que hacer es rebelarse muchas veces contra el sistema educativo, porque hay que tener ideas originales, no seguir los patrones del sistema educativo tampoco, ¿no? Sí. Ahora ya con otra perspectiva, ya como padre, si nos dirías, si nos tuvieras que decir como un top tres cosas a trabajar y a desarrollar como padres, ¿cuáles serían? Yo creo que la primera es dejar mucha autonomía en el libre debate, en oír, en escuchar. A veces queremos escuchar que se reiteran los mismos patrones.
y son almas que vienen con su propia alma, con su propia identidad. Creo que el primer tip, me parece, es entender de que cada uno es un alma que trae una información y que de ninguna manera son un clon nuestro. Lo digo por experiencia, porque tengo una experiencia con Max, mi hijo, cuando tenía 5 años, que recuerdo que lo llevé a estudiar violín y él llegó y yo le pregunté, ¿y a ti te interesa estudiar violín? No, no sé, entonces ¿por qué te traje? Porque me gustaba, quería yo estudiar violín, yo era el frustrado del violín, no él. Entonces, claro, ahí me di cuenta de que hay que tener mucho cuidado. El primer tip para mí es no obligar a repetir patrones y frustraciones de uno, que ellos no tienen nada que ver, sino que ellos tienen su propio camino. Así que hay que escucharlos mucho porque son almas que vienen a enseñarnos muchas cosas. Y segundo punto, esa cuestión entre autoridad y libertad, esa cuestión de cómo pongo límites sin que se ofenda, es decir, lo que llama Luria límites endulzados, ¿no? Es decir, tratar de ser dulce pero al mismo tiempo firme. No es fácil, porque a veces ser firme parece que uno es un dictador y ser dulce parece que uno lo deja ser. Entonces, encontrar ese camino de límites endulzados es un arte, pero que hay que intentarlo también. Y un tercer tip, yo te diría, por supuesto, depende de la edad, ¿no? Acá ya, si el tip es para un hijo de 22, no es lo mismo para el de 13. Yo creo que lo importante en la adolescencia es saber cuáles son sus compañías, cuáles son sus amigos, porque siempre hay mucha influencia del entorno. Fíjate que el adolescente en el árbol de la vida está en Yesod, está formando su identidad y puede ser arrastrado muy fácilmente por el grupo. Entonces hay que mirar un poco el grupo. Así que estos yo creo que son los 3 tips basados en la experiencia. Qué bueno, qué bueno. En términos de despertar, Mario, ya esto va a ser algo más personal. En términos de despertar de conciencia, como anécdotas de tu vida, ¿qué momentos han propiciado ese despertar en tu vida? Te vuelvo a reiterar, para mí los momentos fueron los más fuertes, los más dolorosos. Por ejemplo, un momento de despertar de conciencia fue cuando cambié claramente de país, cuando dejé Argentina para venir a vivir a España hace 20 años. Eso me marcó mucho porque yo sentía de que mi época en Argentina había terminado, mi etapa en Argentina había terminado y ese fue un quiebre muy grande, pero fue un quiebre de gran felicidad, fue un cambio de conciencia a partir de algo muy bonito, ¿no? Porque en España me recibieron muy bien, me hice muchísima cantidad de amigos, aquí en Cataluña, en Barcelona, gente entrañable. Tengo muchísima cantidad de gente que yo, la verdad, en este sentido no puedo decir nada. Pero ese cambio es un cambio que fue indudablemente fuerte en el aumento de nivel de conciencia. Imagínate que yo te diría que entro de lleno a la Kabbalah cuando llego a Barcelona, claramente, porque cuando estaba en Argentina analizaba temas históricos y filosóficos, pero no místicos. Yo entro en la mística claramente en el 2002, cuando llego a Barcelona y llego con ese espíritu de ser yo mismo. Hay un punto de inflexión muy grande ahí, muy, muy grande ahí, clarísimo, 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 en decir, esto es un quiebre de lo anterior. Tanto que yo recuerdo mis primeros caminatas por Barcelona, además de la felicidad que tenía, que yo, claro, la familia había quedado toda en Argentina, en Buenos Aires, entonces era como que no tenía los condicionamientos de toda la familia a mi alrededor, entonces mi identidad tenía que ser la que era, tenía que encontrar mi identidad tal como era mi identidad, lo que yo quería construir de mi identidad, ¿no? Entonces, eso me dio un gran marco y eso fue un gran, yo diría, quiebre, pero quiebre en el sentido positivo del término, un cambio de conciencia, pero muy, muy grande, ¿eh? Un cambio de conciencia muy grande. En otras épocas de la vida, otro cambio de conciencia, digamos, de esas características, la verdad que no recuerdo, porque yo creo que eso es un antes y un después en mi biografía. Tuve indudablemente momentos, pero yo creo que es el momento más grande, porque sentí que yo renacía en el momento que llegué a Barcelona en el 2002, que pasaba a vivir otra vida, prácticamente que era otra biografía, que podía escribir mi biografía. En Argentina sentía que la biografía mía estaba escrita.
en cierto modo, por los condicionamientos familiares. Eso que yo he tenido una excelente familia, con mi padre y mi madre excelentes, he tenido una excelente relación y sigo teniéndola con mis hermanas, es decir, que no había ninguna disfunción familiar. Pero sí yo entendía que había características de mi alma que no eran correlativas con el alma del país en que había nacido. Pese a que quiero mucho la Argentina y cuando vuelvo me emociona, ¿no? Pero yo ahí llegué a la conclusión y después lo encontré en la Kabbalah, de que hay almas que aunque hayan encarnado físicamente en un país, a veces tienen que emigrar porque en ese país no se encuentran. Es decir, A eso hay, iba. hay almas que tienen cierta vibración, que vibran en ciertos, es decir, puedes encontrar, no sé, un español que nació en Madrid viviendo en Chile y se siente feliz en Chile porque en Chile encontró su vibración, ¿no? Entonces lo que sucede muchas veces es que el alma tiene un tipo de vibración de acuerdo al territorio. Entonces, y esto está estudiado por la Cábala. Entonces, yo lo que sentí es que cuando yo llegué a Barcelona, mi alma vibraba en la misma vibración, en la misma frecuencia. Es decir, cuando yo llegué dije, me siento en casa. Es una sensación de sentirme en casa, una sensación como... Y así le pasa a mucha gente, franceses que van a vivir a Brasil o alemanes que van a vivir a México. Es decir, hay mucha gente que dice, pero Dios mío, este es mi lugar, ¿no? Este es mi lugar. Eh, las almas, geográficamente, tenemos también podríamos decir, una relación energética con un territorio. O sea, que sí influye el lugar en el que estemos, porque a las varias personas a las que les hice esta pregunta sobre el despertar de conciencia ha coincidido con un viaje, con que cambian de país, y eso es lo que los hace despertar en la conciencia. Así que el lugar en el que estamos sí influye en nuestra conciencia, definitivamente. Totalmente, totalmente. Los cambios de conciencia, te vuelvo a repetir, vienen o por caídas económicas, o por separaciones, o por duelos, o por cambio de país, porque lo que sucede es una reformulación de todos los valores. Es decir, lo que hace el alma es buscar lo esencial, ¿no? Es decir, ahí está la cuestión. Trata el alma de ver cuál es su esencia o cuál es su camino rápidamente. Y cuando hay un golpe del mal, el mal está diciendo, bueno, por aquí no es el camino. ¿Ok? Porque eso es lo que está diciendo el mal. El mal es bueno, porque nos está informando de que por ahí no hay que caminar. Hay que caminar por otro lado. Entonces es como cuando el GPS dice recalculando, ¿no? Cuando el GPS dice recalculando, el mal te dice recalculando, recalcule, porque por aquí no es. Y por eso es bueno el mal, porque me informa más rápidamente que el bien. A veces el bien no recalcula y te deja ahí y no hay recalculando y de repente terminas en medio de una montaña sin recalcular. En cambio el bien te dice recalculando, hay montaña, así que es como más preventivo y uno puede trabajar. Hay que tratar de aprovechar los momentos de paz que uno tiene, los momentos donde uno tiene más o menos las cosas en una situación de seguridad, como que esa situación de seguridad va a terminar mañana. Es decir, hay que trabajar en la existencia entendiendo de que ese momento de paz que tú tienes, en algún momento va a terminar. Porque cuando termina, porque va a terminar, porque hay ciclos en la energía de las almas, cuando va a terminar, tú ya estás preparado porque ya terminó. Es decir, es como la aceptación de los cambios anticipados. Haces una anticipación de los cambios. Entonces, te preparas anticipadamente para los cambios. Por eso el mundo espiritual es un entrenamiento. Somos los kung fu del mundo espiritual, en el sentido de que, ¿qué pasa con el kung fu? El tipo sabe dónde le van a golpear. ¿Qué pasa en el mundo espiritual? Sabemos dónde nos van a golpear y en consecuencia nos preparamos cuando estamos bien, nos entrenamos. Cuando viene el golpe, no siento el golpe, porque yo ya estoy entrenado. Por eso la espiritualidad es un entrenamiento que hace que cuando aparece un cambio o aparece el mal, casi nosotros sea casi imperceptible para nosotros, porque ya está dentro del sistema, lo hemos aceptado, porque nos hemos entrenado cuando estábamos en la zona de seguridad. Ahora, hemos hablado de que el sentido de la vida es estar en crecimiento constante, ¿no? Estar creciendo, estar aportando además. ¿De qué forma nuestra corrección personal influye en la corrección del mundo?
es que es automático. Cada vez que yo estoy cambiando algo y corrijo, estoy corrigiendo el universo. Ahora, Aryeh Kaplan, un gran cabalista americano que murió en el 83, él dijo, a veces las dimensiones hay que descansar en algunas dimensiones, porque tampoco el crecimiento es una obligación, no hay que crecer como obligación todo el tiempo, porque esto nos va a llevar a la ansiedad. Así que tampoco es un crecimiento de ansiedad que me lleve a quiero crecer, no. El crecimiento tiene que tener también un momento de integración. ¿Qué quiere decir? Es como comer todo el día, no se puede comer todo el día. En un momento hay que dejar de comer para que exista la digestión. En el mundo espiritual existe exactamente el mismo proceso. Uno crece, pero en un momento se tiene que amesetar. Entonces hay mucha gente que dice, o me pregunta o me escribe, me dice, me siento que no estoy creciendo. No se preocupe. Cuando usted sienta que no está creciendo, lo que está pasando es que probablemente se está aposentando, se está consolidando todo el crecimiento que hubo, porque no se puede crecer en todo momento a toda velocidad. Esto es como ir a 180 kilómetros por hora siempre. Si yo entro en una ciudad no puedo ir a 180 kilómetros por hora, tengo que frenar y aparcar en algún lugar. Entonces, crecer tiene sus periodos de descanso. Y esos periodos de descanso son periodos que me dan mayor fuerza para mayor crecimiento, son como periodos de envión. Es decir, descanso es como subir las escaleras, ¿no? Tú puedes subir los 9 pisos a toda velocidad, pero en un momento dices, no, voy a parar, al tercer piso voy a parar, voy a descansar y voy a subir. El tipo quizás sube 9 y un paro cardíaco. Entonces, no subamos 9. La espiritualidad es una oscilación constante entre el crecimiento y la integración de ese crecimiento. No hay crecimiento real sin integración. Es decir, no hay crecimiento de avanzar a un resultado. Porque si tú avanzas un resultado que tu alma no lo ha integrado, lo vas a perder. Porque toda persona pierde lo que no se merece. Por lo tanto, lo que nos hace dignos de algo es el merecimiento. Y el merecimiento tiene que ver con realizar un esfuerzo primero y luego aposentarlo, luego tranquilizarse, luego frenar. Entonces, el crecimiento no es un crecimiento acelerado, continuo, imposible de frenar. Hay que provocar el límite a ese crecimiento para entonces poder volver para adelante. Es decir, yo no puedo hacer 10 libros al mismo tiempo, porque si quiero hacer 10 libros al mismo tiempo no hago ninguno. Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer uno o máximo simultáneo 2, llegué a hacer en algún momento, pero no se pueden ser 10. Hay gente que cree que crecer es esto, ir a 10 libros al mismo tiempo, y al final no hace nada, no puede crecer. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave se encuentra en entender que hay momentos de integración. Hay momentos donde no hay que crecer para crecer. De forma voluntaria. De forma voluntaria De decir, forma bueno, que nosotros, claro, totalmente voluntaria, de forma intencional, donde nosotros frenamos un proceso para a partir de ese proceso seguir para adelante. Es decir, estos meses son meses que yo los estoy tomando para aquí amesetarme y no ir a mucha velocidad. Otros meses donde acelero a mucha velocidad porque se me dan las condiciones y además yo busco esas condiciones. Entonces, cuando tú buscas las condiciones, estás bajo el dominio de tu tiempo y no que la situación exterior te domine. Entonces, el problema de los resultados exteriores, sobre todo sociales, tienen que ver con inputs de dominación exterior, ¿no? Yo tengo que cumplir con este resultado. No, no. Si tú vas a ir a cumplir con ese resultado, te va a generar una ansiedad que vas a desgastar el doble de energías. Tú lo tienes que hacer por placer. Y para hacer por placer tienes que hacer un dominio del tiempo, con lo cual tienes que en algún momento decir que no, por ejemplo. Eh, Te voy a dar un ejemplo de esto para que te quede claro. Por ejemplo, yo no puedo dar entrevistas todos los días. Entonces le digo a una persona, bueno, puedo darle una entrevista en noviembre o en enero del próximo año. ¿Por qué? Porque llega un momento de que yo tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que estar con la familia. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a la distribución del tiempo, tiene que ver con la distribución de las energías. Y el mundo espiritual, sobre todo en la Kabbalah, en el árbol de la vida, trabajamos mucho la distribución de las energías. Es decir,
es casi algo clave la distribución de las energías. Porque si no distribuimos bien las energías, las perdemos, y si las perdemos nos frustramos. Por eso hay tanta gente que está cansada y no tiene resultados. ¿Por qué está cansada y no tiene resultados? Porque enfoca mal la energía. Y el árbol de la vida funciona como un sistema para conocer de qué forma estamos distribuyendo las energías en nuestra vida. Por supuesto, claro que sí. El árbol de la vida eso es lo que hace. Su objetivo es la distribución de las energías. Buenísimo. Ahora, Mario, existe el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la ilusión de que elegimos algo. Pero es una Pero ilusión. Pero es una ilusión de que estamos eligiendo algo porque yo no elegí la nariz que tengo. Es decir, el libre albedrío sería ir a operarme y cambiar de nariz, pero tampoco sería plan, porque la nariz que me va a poner el cirujano plástico va a ser también la que él piense. En definitiva, todo está predestinado en cierto modo, pero nosotros no tenemos que pensar así. Nosotros tenemos que pensar como que existe el libre albedrío, porque si no, no tendríamos responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que pensar, ahí hay un gran tema entre libre albedrío y predestinación, porque lo que yo voy a elegir ya se sabía que lo iba a elegir. Entonces, yo creo que tengo libre albedrío porque lo estoy eligiendo, pero en el sistema se sabía que lo iba a elegir. Esto, para que la gente lo entienda, es, imagínate que estás en el supermercado, en la caja del supermercado estás por pagar. ¿Qué te hacen los supermercados? Te ponen una serie de golosinas y una serie, antes de, estando ahí al lado de la caja, ¿no? ¿Qué pasa? Que te tientas y sacas un chocolate de ahí. Hay un estudio de marketing que dicen que si te pones los chocolates ahí, indudablemente estás predestinado a que vas a comprar el chocolate. Ese libre albedrío, tú crees que has libremente elegido el chocolate, pero si el chocolate no estaba ahí, libremente no lo hubieras elegido. Te lo pusieron para que tú tengas la ilusión de que libremente lo eliges, pero la gente de marketing sabe que te está manipulando. Estás predeterminada a comprar ese chocolate. Y así funciona el orden de toda la realidad. A pesar de esto, yo tengo que pensar siempre que yo elegí ese chocolate. ¿Cómo te estalló la cabeza cuando llegaste a eso? Ahí hizo, ¡puf! Mi cabeza hizo, Ay, Diosito. Mario, tengo una pregunta. Compartimos porciones de alma con otras personas y es por eso que hay personas que llegan a nuestra vida, nos acompañan en nuestra evolución, nosotros las acompañamos a ella en su evolución y luego estas personas ya no compartimos, ya esa persona no forma parte de mi vida. Es por esto, porque tenemos una corrección que hacer con cada persona en un área distinta y es por eso que a veces están y a veces no están y cuando no están, bueno, ya se cumplió el objetivo. con todos los que conocemos nos dan información. Pero cuando decimos a todos los conocemos nos dan información, no estamos diciendo a nuestra hermana, a nuestra sobrina. Si yo mañana tomo un taxi, ese taxista que yo conozco me está dando información. Porque ahí está el tema, la gente cree que solamente me dan información las relaciones importantes que yo tengo, ¿no? Mi esposa, mis hijos, no, todos ellos, por supuesto, me dan información, pero las que podríamos llamar relaciones transitorias en alguna etapa de la vida, un amigo de una etapa de la vida, una persona que conocí que ya no la veo más, esta gente me ha dado información. Si esa información yo no la capto y no aprendo de esa información, va a venir otra persona cumpliendo el mismo rol para darme la misma información. Por ese motivo mucha gente dice, siempre me toca la misma pareja, siempre termina igual, te toca la misma pareja porque todavía no aprendiste. Pero el día que ya has aprendido de ese rol, entonces ese tipo de pareja no lo vas a tener más. Es decir, uno atrae lo que necesita, uno atrae lo que lo ayuda a crecer. Entonces, se te acercan las personas que necesitas en ese momento, incluidas las que te van a hacer daño, porque lo necesitas también en ese momento para salir de tu ingenuidad, entender cómo funciona la realidad, entender cómo funciona el mal. Así que tampoco creamos que es solo aprender de aquellas personas bondadosas. Aprendí del que me hizo mal también. Entonces,
aprendemos de todo y de todos. Por ese motivo, toda información que tenemos es importante a los fines de comprender esa información. Porque la mente en general tiene un problema que corta la información. Lo que a la mente no le conviene lo desecha y por lo tanto corta la información. Tenemos que ser conscientes de que toda la información que nos llega para nuestro beneficio si sabemos decodificarla. Si sabemos decodificar esa información. Por eso, un sueño, ¿qué es? Un sueño es mi vida del otro lado, mi alma sale de la materia y busca información. Un número que se reitera a una persona, se te reitera todo el día, 2, 2, 2, 2, o 22, o 11, o 33, o el 8, se te reitera. ¿Qué? Porque es que te están enviando información. Es decir, todo lo que la mente de alguna manera está recibiendo como antena, lo tiene que recibir todo. Luego, la mente racional, lo que nosotros llamamos en hebreo la biná, va a intentar como clasificar esa información. Pero en realidad, antes de clasificar la información, tenemos que observarla, porque el problema de clasificarla anticipadamente es tener un prejuicio. Por ese motivo los seres humanos somos muy prejuiciosos, porque en realidad vemos algo y lo queremos definir. Vemos algo como que es sospechoso y lo queremos definir. Y de repente no es nada sospechoso. Pero la definición parece que nos da control del asunto, cuando nos estamos equivocando de cabo a rabo. Por ese motivo, desde el punto de vista de la cábala, Abulafia decía, el gran cabalista Abulafia, hay que observar antes de pensar. Hay que observar antes de pensar, porque cuando la velocidad del pensamiento opera y la mente se involucra rápido, entramos en el mundo de los prejuicios. Porque al final todo juicio es prejuicio. Todo juicio es prejuicio. Para un juicio verdadero habría que profundamente analizar la realidad. Como nosotros somos opinólogos y no analizamos profundamente la realidad, opinólogos o todólogos, el problema es que como vemos la realidad superficial, juzgamos la realidad superficial y no la realidad de fondo. Por lo tanto, somos muy prejuiciosos los seres humanos. Y lo que hay que hacer claramente es salir de esa zona de prejuicio suspendiendo el juicio, suspendiendo la posibilidad de realizar un juicio, quedarme en suspenso de decir algo. Voy a observar lo que pasa, voy a tomarme el tiempo para poder observar lo que sucede. ¿Estamos de acuerdo? En consecuencia, tomo el tiempo para observar lo que sucede y mientras voy observando me voy acercando a la máxima realidad posible. Por supuesto, no la realidad total, porque yo ya sabemos en física que la modifico a la realidad. Entonces, me acerco por lo menos a no tener prejuicios sociales o culturales. Sí, porque me pregunto cómo saber que lo estoy haciendo de forma objetiva. No, no hay Esa forma objetiva. Hay que esa olvidarse. No, nunca hay forma objetiva. Lo que sí sabemos que lo estamos haciendo bien es cuando unimos y no entramos en conflicto. Es decir, cuando nosotros vamos por el camino del conflicto, es que indudablemente lo estamos haciendo muy mal y esa no es una forma objetiva. Objetivo es la unión en la matrix divina. Ese es el objetivo. Para tener conocimiento objetivo hay que unir y no dividir. Cuando nosotros dividimos ya no hay conocimiento objetivo, y hay conocimiento fragmentado. Y por lo tanto todo lo fragmentado es subjetivo. Hay que intentar, desde nuestra subjetividad, ir caminando hacia la matriz. Cada vez que caminamos hacia la matriz, nos vamos acercando a un conocimiento que podríamos llamarlo más objetivo, si se quiere. Por ejemplo, el árbol de la vida tiene 10 dimensiones que son objetivas. Tú tienes misericordia, yo tengo misericordia, todo el mundo tiene misericordia. Alguien tiene muy poca misericordia porque la tiene mal desarrollada, pero la dimensión la tiene. Entonces, las dimensiones son objetivas, existen. Lo que pasa es que cada uno de nosotros la desarrolla de otra manera. Eso es lo subjetivo. Entonces, el problema de la subjetividad es que si yo me divido mentalmente, soy más subjetivo y por lo tanto distorsiono más la realidad. Para no distorsionar la realidad tengo que caminar hacia la unidad del Aleph, hacia la unidad, y cada vez que camino hacia la unidad soy menos conflictivo. Si soy una persona conflictiva, sádica con el conflicto, que escribe de manera agresiva, si soy una persona que
se ríe de los demás, o si soy ese tipo de persona, indudablemente el problema es que aunque yo levante la bandera del Aleph, levante la bandera de la unidad, yo estoy dividiendo. Lamentablemente, muchas veces los seres humanos no nos damos cuenta de la hipocresía no intencional que tenemos, porque a veces no es intencional, y es una reafirmación de la autoestima, que quiere decir que está baja, si la tengo que reafirmar, a partir de dividirme del otro. Y esa es la esencia del mal. Entonces, a mayor subjetividad, mayor mal y mayor conflicto. A menor subjetividad, menos conflicto. Porque si yo soy nada, no quiero entrar en conflicto con nadie, porque no tengo que entrar en conflicto. Alguien que entra en conflicto se reafirma en el yo y quiere ser algo. ¿Y por qué quiere ser algo? Porque tiene baja autoestima. Aunque hipotéticamente crea teóricamente que no tiene baja autoestima. Es decir, puede creer que no lo tiene. Es más, hay personas, por ejemplo, que atacan lo racional y no se dan cuenta que en realidad son hiperracionales, pero atacan lo racional creyendo que se están liberando de lo racional. Y ese ataque a lo racional lo que demuestra, esa aversión a lo racional, es la hiperracionalidad que tienen. Quiere decir que no tienen una racionalidad equilibrada. Entonces, hay que tener como mucha sutileza, si se quiere, en ese darse cuenta, en la conciencia. Y nos es difícil a todos, ¿eh? Si nos es difícil a todos esa conciencia, porque vivimos en un mundo muy mecanizado, muy rutinario en lo cotidiano. Entonces hay que frenar, hay que observar, hay que meditar y luego no dejar de accionar al mismo tiempo, entrar en acción. Pero vuelvo a reiterarte, nosotros tenemos, los seres humanos, nuestras almas, muchas podríamos llamar incoherencias no intencionales. Si se vuelven intencionales, bueno, claramente el mal te ha poseído, si se vuelve intencional, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta de que enarbolamos banderas que realmente no sentimos, que para enarbolarlas hay que sentirlas, ¿no? Y que cuando las sientes no las necesitas enarbolar. Mario, hablemos del duelo. Eh, ¿Qué le dices a las personas que están viviendo un duelo y cómo transitar por él, por ese duelo? ¿Qué les dices? Mira, yo antes de decirle algo a las personas que transitan un duelo, a la misma persona le podría decir qué pasa si encuentra una cucaracha en la casa. En realidad, si encuentra una cucaracha en la casa, la pisa y la mata. Yo no he escuchado de ningún ser humano que haga un duelo todavía por una cucaracha muerta que está por la casa. Seguramente la familia de cucaracha estarán todos de duelo porque han perdido a una cucaracha. La cucaracha es un ser vivo como todos nosotros. Defiendemos a los perros, a las ballenas, pero a las pobres cucarachas nadie las defiende. Tienen tanto derecho, indudablemente, a ser libres y vivir como nosotros, pero nos dan temor, las sentimos que implican que algo está sucio, no nos dan una imagen de suciedad, si se quiere. Nosotros somos otra vez contradictorios. Podemos matar mosquitos, cucarachas o pollos para comer y nadie hace duelo por ellos. Solamente hacemos duelo por nuestra especie, lo cual resulta bastante triste de la raza humana. Hacer duelo por nuestra especie implica que somos dolorosamente selectivos, porque además nos duelen nuestros parientes cercanos y no los que murieron en otro lado, con lo cual todavía peor. Es decir, nos duele el cercano. De los millones de muertos por COVID nadie se acuerda, pero sí se acuerda de un familiar cercano. Esto nos implica que somos más selectivos todavía. Es decir, somos selectivos con todos los animales muertos y somos selectivos con todos los hombres muertos, pero que no están en nuestro entorno. Que una persona le duela, una persona que está en su entorno, implica el supremo egoísmo de la raza humana. El egoísmo tan brutal que tenemos, porque le damos valor solamente a aquello que nos rodea y a aquello que supuestamente tenemos. Cuando alguien está en duelo, es porque no entiende y no acepta el fin de las cosas. Y todas las cosas tienen fin. Y el no aceptar el fin de las cosas es no aceptar la realidad. El que sufre un duelo en realidad ignora
que tiene que aceptar esa realidad y que tendría que también estar triste porque alguien nace. Yo a veces me pongo a pensar que el que nace habría que llorar por lo que le espera, porque el muerto por lo menos se liberó y se fue para el otro lado. Yo estaría haciendo una fiesta por el muerto que se va al otro lado y su alma está en paz y pulula por ahí. Se hizo su ticún bien. Pero el que nace es el que tiene todo lo que tiene que aprender. Por lo tanto, dice la tradición de la Cábala, en el momento del duelo, en el momento del entierro, reflexiona y sé feliz porque esa alma ya pasó al otro lado. Y en el momento del nacimiento, ponte triste porque no sabes lo que pasa ahora. No sabes lo que le espera a esta alma que ha encarnado. El alma que se desencarna está feliz de estar desencarnada y ha cumplido su función o volverá a hacer su ticum. Entonces es muy egoísta sufrir por el que se va, porque el que se va ya cumplió su función. Habría que llorar por los que nacen, qué mundo les estamos dejando. Así estamos haciendo todos acá. Bueno, Mario, vamos a pedirle a las personas que tengan preguntas. Esta hora se fue rapidísimo, Dios mío. Qué fuerte, ya Rapidísimo. ha pasado una hora, Dios mío, me voy despidiendo. Bueno, Barbaridad. un par de preguntas Dios antes de la mío. despedida. Sí, impresionante. Entonces, vamos, los que tengan preguntas, vayan dejándolas para acá, porque faltan unas preguntas rápidas que tengo para ti. Mientras las personas nos dejan sus preguntas. ¿Ok? ¿Estás listo para las preguntas rápidas? Estoy listo, súper listo. Seguro. Sí. Mario, ¿qué te conecta con la felicidad? Me conecta con la felicidad todo. Todo lo que sucede me conecta con la felicidad. Inclusive lo que me termina dando tristeza me da felicidad porque siento que siento algo. Un libro. ¿O dos? No, no, no. Un libro, dos No, libros. no, esa es la segunda pregunta rápida. Un libro, que me recomiendes un libro. O dos. Un libro que yo recomiende. Un libro. Yo recomiendo el Sefer Abahir de Rabiaría Kaplan. Y otro, un segundo. El Sefer Yetzirah de Aria Kaplan. Una película. Una película, Pi. Sí. Un referente en tu vida. Mi abuelo Mair Saban. ¿Por qué? Porque influyó mucho sobre mí. Te aportó mucho. Mucho, mucho. Qué bueno. La última pregunta. A ver. Ajá. Muy importante. Si tuvieras que elegir un solo aprendizaje, o sea, el mayor aprendizaje de tu vida, el más grande, uno solo, ¿cuál sería? Imposible. Es imposible uno. Porque tengo tantos que no puedo clasificarlos. Toda mi vida ha sido un aprendizaje constante. Cuéntanos uno que te venga aquí a la mente, uno grande. No vamos a decir que es el único, ¿ok? Un Uno aprendizaje grande. que se me ha reiterado mucho es haber tenido hace muchos años un prejuicio frente a una persona que años después yo me vi en la misma situación. Y eso pasa mucho, es impresionante. Nos pasa mucho en la vida. Y qué privilegio cuando eventualmente podemos darnos cuenta de eso. Muy fuerte, Porque muy fuerte. pasa Me mucho. pasó 2 veces en mi vida. Tuve un prejuicio frente a una persona, lo pensé y años después estaba en esa situación. Y vuelta a pasarme lo mismo. Tuve un prejuicio hacia una persona y me encontré nuevamente años después en la misma situación. Y eso me llevó a reflexionar mucho. Me llevó a prácticamente suspender todos los juicios. Gracias por todo, Wow. gracias por toda esta entrevista. Un placer enorme.